Hola, buenas noches, bienvenidos a todos. Muchos ya me conocen, soy Evangelina Gómez Durañona, directora de Ceres, y hoy tengo el honor de conversar con un gran amigo y a quien admiro mucho, el ingeniero Antonio Borrero, gerente general de Elecaustro. Bienvenido, Antonio, buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto, Evangelina. Muchas gracias por abrirnos un espacio de diálogo que siempre es muy grato compartir, además con otros amigos. Estos aprendizajes nos ayudan mucho a crecer, a evolucionar hacia lo positivo, ¿no? Y bueno, me has invitado a conversar un poco de la actividad que hacemos y de lo que nos entusiasma, porque hay que ir mezclando las actividades profesionales del día a día con las actividades que nos generan un ganar en la sociedad, y eso es lo que venimos haciendo con mucho anhelo. Me encanta Antonio, y yo sé que todo lo que hacen desde Elecaustro siempre busca este ganar y es lo que les genera muchísimo valor tanto a ustedes como a la sociedad. Pero cuéntanos un poquito sobre Elecaustro para quienes no conocen a la empresa. Bueno, Elegaustro es electrogeneradora del Austro. Elegaustro S.A. es una sociedad anónima que nació hace 22 años de la separación, de la escisión de lo que en ese momento eran las empresas distribuidoras. Habían 20 en el país. Estamos hablando de a finales del año 99, que en aplicación a la ley eléctrica de esa época tenía que separarse en segmentos. Básicamente, tres segmentos, aunque puede haber cuatro, que son la distribución y comercialización, que en el Ecuador sigue unida. Hay otros países que se separan, distribución por un lado y comercialización por otro. La generación, que es la que está detrás dando la energía, y la transmisión, que es la que conecta a las diferentes ciudades del sistema nacional. Entonces, en ese momento se separó, creándose el Elegaustro de la empresa regional Centro-Sur, que tenía generación eléctrica en algunas centrales hidráulicas y térmicas cerca de la ciudad de Cuenca. Todas las empresas del país en su momento, hablemos de los 221 cantones para ponerle una ubicación geográfica, debían tener generación propia al lado de sus ciudades. Algunas que estaban en la sierra tenían generación hidráulica y con algo de generación térmica, y las de la costa mayoritariamente generación térmica. Y es así como el país estaba servido en forma no conectada, y a partir del Sistema Nacional Interconectado, desde el año 1983, que empieza a funcionar la fase A y B de la central Pautemolino, se hace ya la conexión y empezamos a tener servicio a nivel nacional. La evolución del sistema eléctrico es muy interesante. Nace de un crecimiento que lo dio en su momento el INECEL, que era el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, que era a su vez el regulador, a su vez el propietario de la mayoría de los casos, y además del inversionista, el operador nacional y el que manejaba la política eléctrica energética, ¿no? Ese era el esquema. En ese momento, pues, se produce esta separación de las distribuidoras y nace una generadora que fue la única. La nuestra fue la única que se escindió y produjo este cambio de permitir que se especialice la distribución y la generación por separado. Pasamos largos años de dificultades, prácticamente de un golpe de conciencia, es decir, de gana nos separamos, porque estábamos en una situación económicamente muy difícil, y las empresas que seguían fusionadas tenían el que consumía le pagaba a sí mismo Al y que compraba algo de generaba. energía. En nuestro caso no nos pagaban, era, yo digo, es la tienda de la esquina que no le pagan 15 meses, ¿de qué va a vivir esa tienda, ¿no? Eso pasaba. Y claro, cuando llegamos a Elegaustro hace algunos años, nos encontramos con que no teníamos recursos y capacidad. Pero bueno, las centrales de generación alrededor de la ciudad de Cuenca estaban ubicadas en la cuenca del río Machángara, que es uno que se había desarrollado tecnológicamente con centrales y con embalses. Entonces hay 2 embalses y 2 centrales en cascada, que es interesante. Okay. El agua que nace de ahí se suma a otras más, forman los ríos y van al sitio más grande de generación del país, con Paute, Mazar, Molino, Sopladora, Futuro, Cardenillo, en fin. Pero la gota que sale
en el Pajonal pasa ya por 2 centrales nuestras y esta además se va replicando y generando energía para el país, ¿no? Entonces, esa es la ubicación que tenemos. Y en esa época también teníamos 2 centrales termoeléctricas que ayudaban a sostener la generación de la ciudad de Cuenca. Entonces, esos fueron los inicios y luego hubo un desafío de que se debía construir nuevas centrales de generación. Con gran esfuerzo se fue haciendo y llegamos a un punto que fue la crisis del año 2009-2010, en donde el estiaje fue tan severo y no se había hecho inversión en el sector de generación eléctrica y tuvimos los apagones y los racionamientos que causaron mucho impacto en la economía del país en ese momento. Y hubo un cambio fundamental. Sabíamos que tenía que haber una disruptiva que le lleve a una visión de Estado de que debía invertir, ser autónomo con la soberanía energética y poder llegar a la soberanía. Ha habido mucho camino, han pasado de esa época 12 años, hemos caminado un camino importante y como Legaustro, pues nuestros proyectos se potenciaron mucho, tan es así que construimos una central hidroeléctrica que inició operando en el año 2012, fue la primera de este giro hacia una mayor generación y una autonomía. Luego construimos una en el año 2014 y una en el año 2015, ¿no? Y esos eran los temas que nos sirvieron para potenciar y posicionar a la empresa en un nivel más alto. Y luego los nuevos proyectos, y ahí se podría mencionar los nuevos proyectos, como el proyecto eólico más grande del país que estamos construyendo en Huascachaca, que está en la frontera entre la Azuay y Loja. Es una zona que se produce un corredor de viento del río Jubones. El río Jubones es el que alimenta la zona del Oro. El río Jubones viene un chiflón de aire que sube desde la zona de la costa y produce vientos y zona desértica por el tema de la desertificación debido al viento, ¿no? Entonces, ya eso fue estudiado hace muchos años y nosotros llevamos desde el año 2009 estudios muy firmes y llegamos a lo que está este rato en construcción. El proyecto está avanzado un 80%, Evangelina, va a tener 50 megavatios, va a ser el triple de la de Villonaco y hasta algún día pues va a ser la central más grande eólica del país, que está cargada sobre estos hombros y nos está significando desafíos interesantes y ámbitos tecnológicos interesantes. Y ya tenemos desde junio la conexión con el sistema nacional a través de la línea que une Cuenca con Loja. Estamos conectados y allí está la línea de transmisión y la subestación esperando que lleguen los aerogeneradores. Antonio, te iba a preguntar, menos mal que lo mencionaste, porque el nombre es como trabalenguas, ¿no? Huascachaca. Sí. Hasta que uno lo pronuncia varias veces. ¿Qué significa este proyecto para el país? Tú ya lo mencionaste en cuanto a la capacidad de generación que va a tener inicialmente, pero yo creo que este proyecto sí, es un proyecto más importante de energía eólica en el país. ¿Qué va a venir después? Cuéntanos un poquito sobre eso, pero un poquito resumido para que podamos abarcar varios temas. Bueno, se empieza con los proyectos eólicos en Galápagos, ¿no? Primero el proyecto 2.4, San Cristóbal, después en Baltra uno de 3.2 megavatios con 3 generadores en cada caso, con proyectos de apoyo internacional, y después ya como uno de los emblemáticos del país en este cambio hacia la autonomía energética, está Villonaco, que tiene una capacidad de viento que sigue ganando los premios Guinness de viento a esa altura y en esas condiciones. Está a 2.700 y presenta cordillera entre Loja y Catamayo un potencial eólico muy, muy interesante. Vamos a hablar después que viene de allá. Ese es el de Villonaco, que en el año 2013 inició su funcionamiento. El nuestro, de Huascachaca, que ya voy a explicar de dónde viene el nombre, es un proyecto que también estuvo estudiado en su momento, pero se nos dificultó muchísimo el financiamiento y nos tardamos 7 años desde tener los estudios hasta que lograr el financiamiento. Entonces, llevamos desde el año 2019 con financiamiento y el proyecto al pulso lo hemos ido sacando
y debería estar funcionando en mayo del próximo año. Ya los aerogeneradores están construyéndose en China, ya tenemos fotografías de los aeros, una serie de cosas muy simpáticas, las palas que son gigantes, 72.5 metros de largo, pesan toneladas, va a pesar toda la torre y eso a 600 toneladas, es un desafío muy, muy interesante. Ahora, el tema del nombre, ¿no? En la zona del río Jugones hay unas minas que explotan los áridos del río, justamente la arena, piedra, grava que se va trasladando en el río y se hace la explotación y por eso se llaman minas. Y el sitio Huascachaca es porque había un puente de sogas. Huasca es sogas y Chaca es paso o puente en quichua, que unía las dos provincias a partir del puente sobre el río Jugones, un puente de sogas, puente de sogas, Huasca, Chaca, ¿no? Entonces el nombre es Puente Huasca, Chaca, y las minas son las minas de explotación de áridos en la zona de Huasca, Chaca, minas de Huasca, Chaca, y ese es el nombre que lleva el proyecto. Súper interesante. Hay que ir hacia la transición, hacia energías más limpias, eso ya es como mandatorio y hacia allá tenemos que ir en la medida de lo posible de manera acelerada. Pero no solo el planeta requiere de generación de energía más limpia, sino que también requiere de ciudadanos que seamos conscientes del consumo y consumamos cada vez menos, es decir, y seamos más óptimos. Y ya vamos a entrar a todos tus programas, pero me acuerdo uno que me encanta mucho, que es Aprendiendo con Energía, donde ustedes trabajan con los niños. Y eso es parte de su ganar-ganar, ¿no? De su estrategia de responsabilidad social. ¿Puedes contarnos al respecto? Empezó con un nombre distinto, le llamamos Aprendiendo con Energía, que fue el resultado de un análisis de cómo llamarle. Y Aprendiendo con Energía, con nuestro logo y además que nos sirve para poner a los niños allí y el lápiz del aprendizaje Sí. para corregir los errores, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va de la mano con que estamos asociando algo que nosotros tenemos, que son las fuentes energéticas, tenemos que llevar a los niños a que entiendan la transformación esta que he mencionado, más amigable que es el tema hidroeléctrico, que además está ubicado y situado en un entorno ambiental donde tiene que haber lagos, donde tiene que haber ríos, donde tiene que haber flujo de agua, donde tiene que haber plantas, donde tiene que haber vegetación, naturaleza, ese tipo de cosas. Entonces, en el programa Aprendiendo con Energía, que tiene su logo y tenemos de materiales lúdicos para los niños, empezamos con un proyecto interesante en donde, con motivo de Cuenca Ciudad Patrimonial, que es el 1 de diciembre de cada año, ¿no? O sea, ya cumplimos 22 años de Cuenca Ciudad Patrimonial, hacemos un proyecto en el que los niños de las escuelas, cada grado hace un concurso interno, y la mejor maqueta, que es una maqueta de 1x1 que los niños hacen con algún tema específico, energía renovable, el pase del niño en Cuenca, el barranco, los ríos, Cuenca Ciudad Patrimonial, cualquiera de los temas que se escoja para ese año, y los niños tienen que ser tan creativos y trabajar con materiales y utilizar Reciclables, un ¿verdad? proceso de reciclaje para darle un sentido a lo que ellos hacen y expresarse artísticamente, arquitectónicamente, espacialmente y conceptualmente. Entonces, es genial porque cada uno de ellos tiene la creatividad de hacer. Tuvimos hace 2 años, porque por pandemia tuvimos que pasar, un grupo de niños de la escuela con síndrome de Down. Fueron los segundos ganadores del ¡Ay, tema. qué Hicieron un chévere! esfuerzo impresionante en manejo de toda la conservación. Hicieron con tema de energía undomotriz, fue lo que ellos hicieron, y manejando un poco el tema de los manglares y las tortugas y toda la cuestión, iban explicando y con movimiento ellos explicaban, se ganaron el corazón de la gente y el segundo premio de este evento. Entonces hacemos un proceso en donde entran todas las escuelas que se les convoca de Cuenca y sus alrededores, y muchas de ellas, las rurales, han ganado algunos premios, y son 7 los ganadores para llevarles a un proceso de inducción en el tema de la energía, en el tema de la conservación, en el tema de manejo y conservación. Los llevamos a la cuenca del río Machangara, donde tenemos varias centrales en cascada, como ya mencioné, además de unas represas, y ellos tienen que terminar yéndose a la parte alta, en donde hay una sala lúdica, donde escriben sus memorias, donde ¡Ay, siembran qué chévere! plantas, y sacan los escritos y se escogen los mejores para publicarles en una revista infantil que se publica en En Cuenca la y chispiola. La Chispiola, exactamente. Ah. Sí, sí, que se publica, y además con algunos de nosotros tenemos una página, si no más,
para evitar todo esto y que los niños se expresen allí. Entonces, ellos están concursando para también ser partícipes de eso. Y hay un seguimiento en las escuelas para que puedan ellos cerrar ese círculo de aprendizaje. Y de hecho que los niños les hacen que los maestros trabajen, que los padres les ayuden. Y hemos encontrado cosas interesantes que el padre dice, yo no conocía a los otros papás ni a los niños, ha sido un momento interesante de conexión además con las escuelas y de integrarnos de una mejor manera. Hace poco, después de tener esto durante 15 años, me decía un chico, yo estudié ingeniería ambiental y me acuerdo de usted cuando era chico y estábamos allí. Bueno, cosas geniales, ¿no? Y Programa, eso, y eso, sí, Antonio, sí, es el ganar-ganar que tú dijiste al inicio y que voy a repetirlo a lo largo de esta entrevista, ¿no? O sea, cómo a través de la concientización de los niños se llega también a las familias, se logra cohesión social, realmente una educación de la importancia de la energía, porque creemos que es cuestión de aprender, de cambiar un foco o poner un foco o de prender el interruptor y la energía se genera o la tenemos por obra y gracia de quien sea y no sabemos ni siquiera de dónde viene, ¿no? claro, los chicos ya se dan cuenta y además son los que controlan a sus padres. No bote basura, recicle, controle tal cosa, no Exactamente. desperdicie. Es genial. Entonces, En- y sí. el costo de este proyecto es un costo de cabeza, concentración y esfuerzo. Me parece, si no exagero, que no cuesta más allá de $10,000 al año. Estamos llegando, y hemos llegado a algo como 16,000 niños en esta época. O sea, O tiene sea, un impacto muy grande, tiene una llegada especial y sobre todo una motivación que nos ha puesto encima. Ese fue el inicio de nuestra responsabilidad social, ¿no? eso te iba a Vernos con preguntar, los pero niños. cuéntanos, Sí, porque no es el único proyecto que tienen más proyectos y además la responsabilidad social no es solo los proyectos de ustedes, o sea, ya lo tienen inmerso dentro del ADN de la empresa, pero cuéntanos de estos otros proyectos bueno, entonces, e iniciativas. un poco alrededor de las centrales en funcionamiento y las centrales nuevas que hemos construido, 3 centrales hidráulicas, estamos construyendo una eólica, como ya mencioné, la más grande, y vamos por otra hidroeléctrica también ubicada en una altitud similar a 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos embalses, donde tenemos un manejo adecuado y un manejo integral de una cuenca, que hemos logrado además que el modelo de gestión de la cuenca del Machángara, que es el río principal en abastecimiento de energía y agua para consumo humano y agua para riego de la ciudad debidamente regulado y controlado, que desde hace 23 años, bueno, un poco antes de que empiece el EGAUSTRO, pero antes como Centro Sur, ya fue la Universidad de Cuenca la que nos sentó a los actores agua potable y energía para que dialoguemos. En esa época, pues yo estaba en otro tema, pero que dialoguemos y nos digan, aquí no puede jugarse con el agua, la salud y la vida, tienen que sentarse y trabajar juntos. Este rato se ha convertido en el Comité de Conservación de la Cuenca del Río Machángara, donde tenemos 9 actores públicos y privados, institucionales, que conservamos y manejamos ya. Este rato estamos armando el tercer plan de manejo integral, ahora sí, de la cuenca hídrica, y es una invitación además de que cubra espacios más grandes. Esto nos ha servido de modelo de gestión para que sea reconocido por el proyecto de adaptación a los impactos a cambio climático, dados del fondo GEF alemán, del Global Environment Fund, a través de la CA, para financiar durante 4 años una cantidad de actividades increíbles, en donde uno de los temas que le hemos puesto es la humanización de la energía eléctrica asociada a la gente que está en las zonas de territorios de campo y una mejora de la capacidad productiva y la calidad de vida de la gente. Entonces, ha ido cambiando y transformando el tema. Y claro, a mí me encanta porque, bueno, para bien o para mal, pero ya llevo 12 años presidiendo este comité. Está la representación de la prefectura, está la Universidad de Cuenca, está la rectora de la Universidad de Cuenca, están las del Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el Agua, antes era Ambiente y Agua también por separado, está eh, los GATS parroquiales, de territorio, y las juntas de río, que son cientos de personas que están detrás de toda esta historia, a través de un objetivo común y planteando planes y proyectos de conservación ecológica, de tema ambiental, de hidrometeorología, de medición de datos, de información
que a través de las universidades se ha levantado y se han hecho tesis de grado, de posgrado y de doctorales sobre la investigación del agua y el suelo. Es un laboratorio viviente. Acabaron de encontrar unos sapitos que parecía que estaban extintos ya en el planeta y que sí los hay, están en algún sitio que no sabemos que tendrá la cura para algo especial que está allí. O sea, son unos temas de investigaciones. Trabajamos con las universidades también en el tema de biología, en el tema de manejo del agua, en el tema de cálculos de ingeniería. Entonces, se abre un ambiente, un espacio gigante, gigante a través de eso y a través de la conciencia y conservación, trabajando con la gente, además en la conservación, en la resiembra de plantas, plantas nativas, en la germinación, en la obtención de nuevos patrones relacionados con eso. Aprovechamos de las instalaciones nuestras para, a través de la fibra óptica que se tiende por todas las redes eléctricas, para conectar y saber cada uno de los afluentes de agua, qué información, cuánto está dándonos y cómo controlamos el agua. Podemos optimizar el agua para Cuenca, donde manejamos el agua de generación eléctrica que solo utiliza el paso, la energía para el agua para la mayor planta de agua potable del sur del país que ya está allí. El sistema de riego presurizado que estamos optimizando para que mejore la capacidad productiva. Tenemos un huerto escuela donde 100 familias aprenden a cómo mejorar su capacidad productiva. Y además estamos creando sistemas de esta humanización de la energía asociada a los productos agrícolas y una mejora que además nos genera un enriquecimiento tal y podemos ir mejorando las condiciones de vialidad, acceso. Y a través de la conexión de la fibra, ¿por qué no dar internet a toda la población rural con niños que están allí, que este rato van con sus tablets y estamos conectándonos allí para que tengan ellos y disminuyan su brecha de capacitación? Todo eso es responsabilidad social que le hemos armado en un proyecto que ya es más grande, que utiliza recursos, pero sumados los diferentes actores, ya el plan operativo anual de este año fue de más de $1 millón de aportes de este tipo. Y claro, la aportación que realizan las diferentes instituciones y los hechos allí hacen que se vea este como el mejor modelo de los Andes, desde Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, como modelo de gestión integral en donde es todo compromiso y cabeza relacionado con todo lo que hemos mencionado así rápidamente. Estamos realmente encantados y replicando. Hemos replicado ya en el río Yanuncay de Cuenca, donde vamos a hacer otro proyecto con la misma visión. Estamos trabajando en Cañar, en el río Cañar también con otro proyecto que ya tenemos. Estamos conformando el comité del río San Francisco, que es el río que abastece el agua potable del Gualaceo, que también se está conformando como comité. Y claro, a ratos ya no nos alcanzamos porque mi equipo se agrandó sin crecer mucho, porque somos un grupo compacto de nomás 5 personas manejando este tema, y derivamos de forma piramidal a que tenga un mundo de técnicos trabajando abajo con todos estos recursos que estamos generando y un enriquecimiento que nos permite calificar como receptores de fondos internacionales para fomentar algo de la conservación y más aún aprovechar ahora de los compromisos de la COP26, que estamos ilusionados de que se vengan recursos para hacer una actividad más grande. Entonces, y el cambio nuestro, Evangelina, esto es interesante, es que ya no somos electricidad nada más, somos energía para la vida. Cambiamos a nuestro logo a energía para la vida. Y te voy a mostrar nuestro logo. A ver, muéstranos. A ver. Ah, qué estupendo, energía para la vida. Pues en varios motores que nos mueven, donde está el tema de generando energía, generando trabajo, generando futuro, generando energía. La visión cambió, no somos simplemente una industria generando producto industrial, no, tenemos que ser seres generando energía para la vida de las otras personas que están en nuestra sociedad. Ha sido un desafío y una cosa que nos tiene extasiados de la cobertura que hemos tenido y hemos llegado a hacer. Realmente me has hecho entusiasmar. Sí, no, y yo no les cuento, estoy con la piel de gallina porque lo que tú nos estás contando me hace ir pensando en, pucha, las empresas pueden ser socialmente responsables, pueden generar valor a la sociedad y no convertirse únicamente en unas proveedoras de servicio, y eso es lo que ustedes están haciendo. Y cómo se puede articular con otros actores
por un fin común. A la larga todos vivimos en este país y tenemos que buscar cómo podemos contribuir con las fortalezas de cada uno, inclusive con los aprendizajes, con el bagaje que traemos detrás y ponerlo a la mesa. Entonces, todos estos actores que se están articulando en el marco del Comité de Conservación del Río Machángara y que lo estén replicando en otras cuencas, pues me parece fabuloso. Y te voy a invitar a que vengas en algún momento a la próxima reunión de la Coalición por la Seguridad Hídrica del Ecuador, porque tenemos que aprender mucho de la experiencia de ustedes para poderla replicar, en el cual está sentada la academia, el sector privado y las ONGs, muy parecido a lo del comité. Yo me acuerdo que la última vez que nos vimos, antes de la pandemia, me habías contado los avances que habían con el comité, pero ahora esto ha generado un crecimiento, ese proyecto ha crecido mucho y al inicio, como tú decías, no había recursos, había buena voluntad, había trabajar por un bien común. Y cuando las cosas se hacen bien y se hacen con un fin que genera aporte a toda la sociedad, pues empieza a tener estos resultados que, como tú dices, llegan los fondos para aportar. Sí. Se Se gestionan, articulan una serie, obviamente. sí, se articulan una serie de cosas y se van armando compromisos y todo el mundo empuja y cada vez es más y más y más. Es un exponencial que va creciendo a gran velocidad en pro de una mejora. Es súper interesante. Entonces, sí, hemos crecido mucho. Y sabes que la pandemia, sí tuvimos una oportunidad de conversar en alguna invitación que nos hiciste Sí, virtual que sí. estuvimos durante la pandemia, ¿no? Ajá. Han hecho en pandemia, pues nosotros en pandemia, si nos cuidamos y cuidamos mucho a la gente en el tema médico, estuvimos siempre ahí, nos pasábamos horas viendo el análisis de cada caso y apoyándoles, pero también difuminamos ese tema hacia el ámbito del área de influencia. Nosotros apoyamos en el tema de equipos de bioseguridad y alimentos básicos para población más vulnerable, para 15 GATS en ese tema. En una estructura interesante, bien armada, que fortaleció. Y estuvimos trabajando en la antesala y en el fondo, aunque saliendo menos, pero conectados y con la gente, de manera que visiblemente estábamos en la mira de todo el entorno de la región. Movieron la economía y dinamizaron y mejoraron. En una palabra, Evangelín, generamos esperanza, que era lo que más necesitaba la gente en ese encierro, en ese abandono de posibilidades. Nosotros estábamos allí y ahí nació el tema de que nuestros comunicadores, si cambiémosle, es energía para la vida, ya nada más que eso era lo que teníamos que hacer. Y firmamos una montaña de convenios. Me dicen que estoy loco con tanta cosa que pasamos todos los días firmando convenios, haciendo reuniones y cosas, pero porque hemos unido, hemos atado fuerzas que nos están dando esta articulación. Y las cosas están planificadas, hay un plan de desarrollo territorial, hay un plan de responsabilidad social metido detrás, hay un plan de comunicación, aparte de toda la ingeniería pesada y dura, pura y dura, que está detrás de toda la tecnología que está allí, porque para llegar a eso tenemos que modernizar. Hicimos una modernización de una central de 42 años, que este rato se le opera desde aquí, una central que aparentemente ya no debía seguir. Ahí está funcionando eficientemente y pues a la gente le llevamos a otro lado porque ya está operado por máquinas desde la distancia. No sacamos a nadie. Durante la pandemia generamos, creo que 50 puestos más de trabajo, directos o indirectos, generamos esperanza. Eso, Antonio, es el resultado de una gestión transparente, comprometida, responsable, con una visión de aporte a la sociedad, y yo me quisiera quedar con eso, con toda tu energía. Me encantaría que tengamos muchísimo más tiempo para seguir conversando. Te voy a invitar a una siguiente entrevista, porque creo que nos quedamos con un montón de temas. Me dijiste 20 minutos, llevamos 40, ya, no sé Sí, cómo y Ricardo editarás, pero y nuestro comunicador y nuestro equipo nos va a querer colgar, pero no importa, cuando los temas son interesantes hay
hay que darlos a conocer. Yo creo que lo importante aquí es entender que ser una empresa pública no necesariamente significa ser una empresa ineficiente, una empresa irresponsable. Se puede hacer. Y se puede hacer, obviamente, con liderazgo, con equipos que estén dispuestos a trabajar, valga la redundancia, en equipo y en alianza con otros actores, porque todos tenemos que contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador. Solos no podemos, desde nuestro lugar, desde nuestras fortalezas, poder aportar. Así que te quiero agradecer no solo por la entrevista, sino por todo el trabajo que haces por el Azuay y por el país. De verdad que es un honor poder considerarte un colega al que admiro mucho y espero nos podamos ver pronto. Muchas gracias, Evangelina. Y te cuento para qué voy a Quito el día 16. Fuimos nominados a la final de Líderes para Gobernar como la cuenca de Chongana, y vamos a la premiación ese día. Si es que podríamos vernos en un momento, sería muy, muy grato. Te deseo que sea en la todos final, los éxitos. Lleguemos a la meta, objetivo último. Estoy seguro que sí, porque todo lo que nos has contado el día de hoy es justamente digno de premiar, de replicar y de poder contagiar a otras empresas. Así que un fuerte abrazo desde aquí y Seguro. A quienes nos están escuchando, nos vemos en el próximo Live Ceres. Un fuerte abrazo. Gracias, Evangelina.